ponerlo, voy a poner mi SPSS, o primero la lámina, ¿no? Para hacer alguna explicación breve de lo que estamos viendo. Ahorita los comparto. ¿Sí? Ya voy, sí. Voy, segundo. Ah, ya esa no es. Ya va, es este. Ok, sí. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla que dice prueba de hipótesis? Sí. Sí. Ok, perfecto. Les pido por favor de que muchas veces de repente ocurren problemas técnicos como el de la otra vez, que apareció una sola lámina y todos los dibujitos que yo hacía no tengan ningún problema ni reparo en abrir su micrófono y decirle, profesor, no se ve o algo. Yo estaré constantemente preguntando si al menos lo que yo creo que están viendo lo ven y para que por favor me lo comuniquen para de esa manera saber que estamos todos, ¿no? Viendo lo mismo porque sucede. Entonces con eso hacemos mejor las cosas, ¿eh? Bueno, voy a retomar un poco. Habíamos visto que, digamos, en el trabajo de investigación es muy importante el tipo de variables con que van a tratar, ¿no? Entonces, casi siempre, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Eh, donde eso, ¿ven el círculo rojo? Sí. Se Ok, ve. perfecto. Solo eso, pregunto porque en el otro algunas veces no se ve y era para eso. A lo que voy es, no importa el tipo de trabajo de investigación que usted vaya a hacer, ¿no? Digamos, el problema o fenómeno está atado a alguna situación, ¿sí? Algún contexto o algún sistema. O sea, o la situación donde problemática que usted va a tratar, eso, digamos, no está en el aire, ¿sí? No es etéreo, sino está asociado a algo, ¿sí? Y por esa razón, eh, casi siempre todo tendrá algún objetivo de mejoría, o sea que el objetivo de alguna manera implica buscar algo que sea bueno, que sea útil, ¿no? Y siempre le van a pedir a ustedes que definan variables, y eso en algunos casos puede que no sea sencillo, ¿no? Porque por lo menos aquí hay una tesis sobre un sistema de gestión, ¿no? Entonces un sistema de gestión para, digamos, mejorar los tiempos de respuesta o los tiempos de mantenimiento. Una empresa constructora tiene una maquinaria y resulta que necesita que esa maquinaria esté constantemente operativa para lograr sus objetivos. O sea, sus objetivos es construir, entregar rápido apartamentos y con eso ganar dinero, o sea, que perjudica directamente, ¿no? Lo que es su ingreso. Porque cuando una máquina se para, tardan más ellos en construir sus obras y por ende, si hay contratos donde en rigor hay cláusulas de terminaciones de tiempo, eso les puede acarrear demanda. O también que les limita las posibilidades, porque si una persona, digamos, es un recurso y su tiempo precisamente es lo que utiliza, su actividad para ganar dinero, mientras más pronto termine, pues tiene la posibilidad de adquirir nuevos trabajos, ¿sí? Entonces es importante esa parte, ¿no? Aquí el asunto es que tú vas a mejorar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la población allí? Un sistema de gestión es algo etéreo, hay infraestructura, hay, digamos, una física, estructura organizativa, hay planes, digamos, procedimientos de cómo actuar, ¿sí? Ahí ya la cosa no es sencilla, ¿no? Entonces, no es como el caso de que usted va a analizar, digamos, un problema de salud, como el caso de la anemia, que aquí en el Perú están de alguna manera resolviendo sobre todo de los niños, ¿sí? Entonces, de repente es más fácil ver la población porque, digamos, el concepto de población precisamente se relaciona con seres humanos, pero en el caso anterior no, ¿sí? Digamos que muchas veces hay gente que no desarrolla una tesis por esa tontería.
¿sí? Es una tontería y resulta que puede ser experta, vamos a suponer el caso de marketing, ¿no? No sé si es Raquel o no es Indira, la que trabaja con marketing, ¿sí? Entonces, ella quiere de repente mejorar la publicidad que hace en Facebook, ¿sí? Entonces dice, bueno, la publicidad que hace el Facebook sí va a llegar a la gente, pero esa fue la población, sí. Pero en este caso, cuando se refiere en sí al objeto publicidad, ¿sí? Algo intangible, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar eso? Quizás el efecto de la mejora lo puede medir en cuanto al número de personas, ¿no? Que lo ven o que cliquean eso, pero no es fácil en ese caso, ¿no? Entonces aquí le digo que hay lo que se llama un enfoque estadístico y un enfoque probabilista. Los matemáticos principalmente utilizan lo que se llama un enfoque probabilista, suponen la población. No es así que está así directamente como que la ven, ¿no? Entonces, en el caso de los sistemas de gestión, ¿sí? Supone que hay infinitas sistemas de gestión para ese, ¿no? O sea, el mismo, con distintas particularidades, ¿sí? Y simplemente dicen, bueno, si asume que es normal, o sea, esto quizás, lo voy a poner acá, ¿sí? Esto es una analogía, no es que sea, dice, bueno, el conjunto de todas las sistemas de gestión se distribuye como una normal, o quizás el tiempo o algún aspecto, ¿no? O sea, porque de repente meter todo eso ahí con una curva univariante no quede bien, ¿sí? Tendría que ser quizás un modelo de simulación, ¿sí? Y un modelo de simulación que sea como un esquema. Y entonces usted puede poner muchos esquemas y de repente ahí el tipo de estadística, pues de repente para explicar los conceptos que ustedes han visto me resulta un poco más complicado, ¿no? Pero más adelante, cuando vayan adquiriendo experiencia, verán que en el fondo es lo mismo, ¿no? Y ya esto es lo mismo, sobre todo cuando uno aplica un test y cuadrado, ¿sí? Porque yo trabajo mucho con simulación, y de repente yo digo, bueno, aquí está el caso de que el tráfico, ¿sí? ¿Cómo mejoramos el índice de movilidad, sobre todo los automóviles, ¿sí? Y queremos probar una política de el pico y plata. No sé si los que conozcan, eso se refiere a que unos días las personas cuyos vehículos tengan una placa o la matrícula, no sé cómo lo llaman acá, de circulación, si les termina en número par, no circula, ¿sí? O sea que un día sí y un día no. Entonces, esa medida uno dice, bueno, dice uno, bueno, la población entonces va a medir el índice, entonces sobre los carros sí se ve bien, esa variable está bien, pero en sí sobre el sistema en general, que sería como la ciudad, dice, bueno, la ciudad se presenta varios días, ¿sí? Entonces el día en que hay número par, no se curan unos carros o así sucesivamente, ¿no? Entonces es como que si uno tomara, voy a quizás a abusar de su imaginación, como una foto. Sí, esta es la foto cuando esto sucede. Entonces, si toma muchas fotos y las acumula, pues cada foto de esas sería equivalente a lo del niño en el caso de la escuela, ¿no? Y esa sería como una población. Pero le digo que no es tan sencillo como en el otro caso que es directo, porque uno asocia población directamente con personas. Y aquí tiene que hacer un ejercicio quizás de abstracción o imaginación para poder entonces definir la población, ¿no? Pero luego, en el caso de los matemáticos es sencillo, porque los matemáticos la suponen, no es que exista, sino la suponen, ¿sí? Dice, bueno, si no está, la suponemos y consideramos que esto que tenemos acá es una muestra y lo que hacemos es que si hubiera infinitas sistemas de gestión, ¿sí? Pues quiere decir que estos resultados serían como extrapolables a esa población de todas las posibles sistemas de gestión que pueden haber acá, ¿sí? No es como el caso de los niños que usted va a probar esa galletita que inventaron por allá, no sé si en Arequipa, en el Cusco, esta galletita energética que supuestamente favorece, ¿no? O reduce las posibilidades de anemia. Sí, vamos a dársela y entonces uno lo prueba y no es que sea efectiva, eso es como la vacuna del COVID. Usted ve que tiene un 90 y tanto de efectividad, pero no te dicen que tiene el 100. O sea, hasta ahora no hay ninguna vacuna que tenga el 100, porque resulta que en la población hay individuos en las cuales la vacuna funciona, pero hay individuos en los cuales no. Y ya Pfizer, AstraZeneca, los chinos, Sinopharm, los rusos, Sputnik,
todos ellos han probado su vacuna en una muestra. Entonces la muestra que toman unas 200 personas, de repente que no están contagiadas, ¿sí? Y tienen una variante del virus o algo así. Ojo, eso no sé realmente cómo se hace, ¿no? Más o menos lo que yo he leído, ¿sí? Pero yo creo que yo no me dejaría inocular algo allí que produzca COVID, ¿sí? De repente, o sea, hay gente que sí se presta o quizás ya clínicamente está probado de que produce un efecto similar al COVID, pero no es el COVID. Pero bueno, el asunto es probar la vacuna. ¿Por qué? Le inyectan primero la vacuna y después le inoculan el COVID. Y resulta que si el COVID no le hace nada, la vacuna funciona, pero resulta que hay casitos donde eso no ocurre. Entonces, de 200, 195 funcionó la vacuna y solo 5 no. Y en algunos hasta se pueden morir, ojo, es riesgoso ese tipo de experimento, ¿no? Pero se presta y probetas, como dicen, hay gente que lo hace y hay voluntarios, pues. O sea, hay gente que no tiene un sistema inmunológico tan fuerte y ellos están tan confiados que se prestan para eso. Pero bueno, entonces lo que voy es que en esa población, cuando se dice que el 95% es efectivo, es que la probabilidad de que una persona se inyecte esa vacuna, en el caso de Pfizer, pues, ya un segundito. Entonces, en ese caso, como les digo, ahí la población está clara y la efectividad se puede medir en términos de los porcentajes de una población. En cambio, en el caso de los sistemas de gestión, uno diría, bueno, si aplicamos esta, vamos a decir, política o de repente hacemos planificación estratégica, en el 95% de los casos esto funcionaría, ¿no? De repente sí, porque hay condiciones extraordinarias, una guerra civil o otra guerra ya no entre países o algo así. Eso va a afectar al sistema, a la empresa y por ende al sistema de gestión, ¿no? Pero por eso le digo que eso de la población, entonces es un concepto que en algunos casos puede ser sencillo y en otros puede ser complicado. Pero le digo es porque la mayoría de la gente llega y se traba allí. Y dice, bueno, ¿cuál es la población y cómo defino la variable de la investigación? Y bueno, a lo que voy, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Aquí lo que vamos es que va a ser importante siempre, por lo menos si va a considerar una variable, ¿sí? Esa variable de repente va a ser algún aspecto que se pueda medir o observar, ¿sí? En algún individuo de una población. O sea, eso tiene que estar ahí. Eso es, digamos, como parte de lo que necesita la estadística para poder operar, ¿sí? O sea, por eso que ustedes se lo exigen en sus tesis, ¿sí? Entonces, en ese caso, como estamos trabajando con una sola variable, ojo, ¿sí? Hasta ahora solo hemos visto estadística univariable, ¿sí? Quiere decir que una sola variable, vamos a suponer el caso del peso, pues sí, en un niño usted puede medir varias variables, la edad, el sexo, pero en este caso nos interesa el peso, ¿no? Entonces, ese peso pues usted solamente lo toma en algunos niños, no muchos niños, ¿sí? No muchos niños, vamos a suponer que quiere saber el porcentaje de niños con anemia, del porcentaje de niños de 10 años que tienen anemia. Llega entonces, como vamos a suponer que fuera posible hacer eso, ¿sí? Y usted llegue a todos los niños del Perú, llegue y le hace un estudio para ver la anemia en la sangre, a ver el hierro, no sé cómo miden eso, y está. Toma esos datos. Ah, ya va, este no es. Es así. Usted llega y anota, ¿no? La cantidad de glóbulos blancos creo que tiene, bueno, cada uno de ellos tendrá su aquí para el primer niño, la data para el segundo niño y así sucesivamente para, toma una muestra, ¿no? Después vemos que hay mecanismos para determinar cuál es el tamaño de la muestra. Pero vamos a suponer que son 200 niños, no sé cuántos pueden haber en Perú, puede haber, qué sé yo, 1,500,000 de niños. Y de esos 1,500,000, que sería toda la población, usted llega y agarra un poquitito, ¿sí? Eso se llama una muestra y de las conclusiones del análisis que usted haga de esa muestra, usted extrapola las conclusiones para la población. Bueno, así funciona la estadística, ¿sí? Así funciona la estadística, ¿no? Alguien dice,
¿Cómo se puede averiguar la composición de mi sangre si solo me sacan 2 milímetros, 2 centímetros cúbicos? O sea, no me revisan toda la sangre. O sea, la gente cree que eso no funciona, el muestreo. Pero funciona. Porque alguien cuando se va a hacer una prueba que tiene que ver con la sangre, no le sacan toda la sangre para saber si está enfermo, le sacan un poquitico. Además, si le sacan toda la sangre, se muere. No es práctico. Hay casos, por lo menos como ese, en el cual no se puede hacer el censo. O sea, un censo sería revisar todo completo, la población. En este caso, no sé cómo definimos la población aquí, toda la sangre, o sea, eso es algo continuo, pues. No es así como los niños que son discretos, tú lo puedes contar, ¿no? Aquí la sangre, el total de la sangre que tiene una persona, pues ese sería, si se va a analizar sobre esa persona, la población, pues, si estamos analizando solo la sangre del individuo X, ¿sí? O sea que algunas veces siempre hay ejemplos, por lo menos en estadística, cuando se hacen exámenes, que le preguntan al alumno, dígame una situación o un ejemplo en el cual no es posible evaluar toda la población. Entonces uno dice, bueno, ese es uno. Y si usted llega y produce naranjas, tiene una finca que produce naranja, quiere medir el nivel de acidez o la calidad de cada naranja, pues si usted llega y le saca el jugo o rompe o digamos abre las naranjas para sacarle un poquito de jugo, no las puede vender. O sea, hay situaciones en las cuales el muestreo es casi que obligado. O si usted produce carros y quiere ver cómo se deforma cuando impacta una pared, por lo menos la Volkswagen, sí, la Volkswagen no sé cuántos carros produce al mes. Vamos a suponer que produce 30.000 carros. Bueno, no, eso es exagerado. Yo sé que ellos tienen una tasa de productividad alta, pero no sé, vamos a suponer que producen por una media chiquita 1.000 carros al mes. ¿Sí? Y van a probar, ellos tienen una estructura y un diseño y unos materiales que le permiten deformarse cuando impactan, de modo que se doblan de tal manera que no le producen daño a los que están en su interior. ¿Sí? Ah, pues muy bien, si eso pasa, ¿sí? Pues ¿cómo lo probamos? O sea, tiene que demostrar eso. No van a tomar los 1.000 carros para probarlo, porque si no, ¿cómo van a vender? Lo mismo el señor Elon Musk que hace los cohetes, eso, con que en el futuro algunos, no sé cómo definirlos, suertudos o con plata, podrán viajar, hacer turismo espacial. Pues hasta ahorita se le han dañado 2 cohetes. Sí, no sé si han visto las noticias, ha hecho 2 pruebas con todo, para que usted vea con toda la plata que tiene. Y ese señor ha comprado los mejores ingenieros que hay en este planeta. Y bueno, ahí están, no han fracasado los últimos 2 intentos, pues. Y no se hace la pregunta, ¿y cómo fue el hombre de la luna? Cuando antes no había tantas tecnologías, pero bueno, eso es otro tema. Volvemos acá, ¿sí? Eh, eh, tenemos la data, ¿sí? La data está en ese cuadrito, voy a ponerlo en verde, porque me interesa diferenciarlo. Aquí está la data, ¿sí? Esa data que vamos a probar, digamos, cuántos niños tienen anemia de la población en 200 escogidos al azar, ¿sí? O sí, puede ser incluso ya están controlados en el sentido de que todas las escuelas de repente hacen algún tipo de examen médico, tiene cuenta, ¿no? Con algún laboratorio o lo que llaman los hospitales, las postas, realizan ese trabajo, colaboran y bueno, porque hay una preocupación grande y es importante porque los niños son el futuro y se supone que hay que cuidarlos porque si no, bueno, ¿qué va a existir en el futuro? Pues bien, entonces, en este caso estamos considerando el peso, ¿no? De los niños, de repente no por problemas de anemia, sino por problemas de malnutrición, por decir algo, ¿no? Tomamos todos los niños de 10 años, bueno, pueden ser solo varones o puede ser solo niñas, porque los pesos son diferentes, ¿no? Ah, no, a esa edad no, o sea, los pesos ya es cuando ya llegan adultos, pero a edades tempranas no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, casi siempre los varones tienden a pesar más que las niñas, pero vamos a suponer que son niños de escolares de 7 años, ¿eh? Se toma el peso, se agarran 200 y se hace algo como esto. Esos datos que están allí se agrupan o se tratan, se procesan de cierta manera que producimos
algo como esto. Ese algo se llama histograma. ¿Sí? Bien, ya hemos hecho un paso bastante grande, ¿no? O sea, teníamos esta data que está acá. Bueno, voy a poner la flecha, que la flecha se me pierde. Teníamos esta data. Ya va, es otro color. Oh, si no ven las imágenes y ven que no hay nada, me lo comunican. Teníamos esta data, la procesamos y obtenemos esta, ¿no? Y bueno, ahí se ve claro, pero eso a nivel estadístico, ¿de dónde sale la media y dónde sale la varianza? Ah, sale de acá. Cuando esa data yo le ajusto una curva que es una función como esta, bingo. De aquí sale entonces lo siguiente. Sale el modelo. ¿Qué es lo que dice ese modelo? Que ese modelo matemático es una función, para los que hayan visto funciones, de una variable, en este caso sería el peso, que tiene una media, que ahorita van a ver de dónde sale, tiene una varianza, que se llama sigma cuadrado, y una fórmula que es como esta. Dice 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado a la menos 1 medio de x menos la media entre la varianza, a la desviación típica en este caso, elevada al cuadrado, ¿sí? Ahorita van a ver por qué les explico esto. Entonces, ¿qué es la media? Esto que está aquí se llama la media. Bueno, esa media, ¿dónde está en esa curva que está arriba? Está en la mitad. Esa media está aquí. Bueno, voy a ponerla en rojo mejor. En rojo. Esa media está acá. Esa media que yo he señalado aquí es esta mu. Sí, ahora, ¿y la varianza dónde está? Bueno, la varianza es esta, como esta anchura, pues. Esta anchura, que más o menos la traté de dibujar ahí con una flecha roja. Esa anchura es entonces la varianza, esta que está acá. Voy a señalar aquí abajo. ¿Esta misma o esta misma que está aquí? Esa que está ahí. De la fórmula, sí, la gente aplica estadística como no tiene clara, ¿no? Que por qué la media y la varianza es porque usted está representando lo que es el peso de los niños como un modelo matemático, ¿sí? ¿Y por qué es importante el modelo matemático? Porque después va a ser inferencia, va a ser test de hipótesis, va a ser comparaciones y todos esos análisis que la metodología estadística, digamos, o que se hacen con metodología estadística, pues suponen que hay un modelo de esto, ¿sí? Y como que no queda muy claro, ¿no? ¿Dónde están los modelos matemáticos? ¿Dónde están las probabilidades y todo ese tipo de conceptos allí? Entonces, por eso lo explico acá, ¿no? Ahora, si se va a hacer una prueba de hipótesis, entonces va a ser una prueba de hipótesis sobre el peso, ¿no? De repente llega y se crea un programa para mejorar lo que es la nutrición de los niños, ¿sí? Y de repente, pues sí, se vuelven a tomar los niños, aunque sean otros, se vuelven a tomar los niños de 7 años, ¿sí? Y se estima el parámetro mu, que es la media, la media de eso que estaba allá. Vamos a suponer que la media antes del programa de esos niños, el peso era, qué sé yo, vamos a poner que eran 19 kilos, ¿sí? Y resulta que ahora son 22. Ese dato es importante, ¿no? O si usted va a hacer un estudio, de repente, sobre el tamaño, los uniformes, ¿sí? Y ve la altura de los escolares de segundo grado o de preescolar, pues, ¿cómo lo llaman? Del jardín, ¿sí? Le van a regalar franelitas a esos niños, necesitan las tallas, pues. No, entonces un parámetro importante es que dice, bueno, ¿cómo hago yo las tallas? O sea, no se va a ir, o sea, eso tiene que ser genérico. Sí, entonces más o menos llegan, hacen un estudio como este y ven más o menos cuáles son las tallas y en base a eso lo diseñan. O cuando se va a hacer el color de los vehículos, ¿sí? ¿De qué color? Ustedes verán que la mayoría de los carros son blancos, rojos y negros, sobre todo los carros deportivos, porque son rojos. Bueno, porque eso obedece pues, a un estudio, pues, a consecuencia de un estudio que se ha hecho previo. Entonces hay modelos como estos pues, detrás de eso. ¿Sí? Para eso que te sirve alguien tiene poco capital y quiere invertir, quiere venderle, qué sé yo, respuesto a las motos esas que hay aquí, que uno o sea, no la lineal, ¿cómo se dice? Las motos esas que yo utilizo mucho para ir al mercado, no sé cómo las llaman, las mototaxis.
¿sí? Yo tengo, qué sé yo, 10.000 soles, quiero venderle repuesto o adornitos para ponerle esas motos, ¿sí? Pues resulta que yo no puedo comprar todo lo que necesitan esas motos, ¿no? Hago una encuesta, le pregunto a cada uno de los choferes, mira, ¿qué le han cambiado a esta moto en los últimos meses? Y él le va a decir, bueno, que le hemos cambiado las luces, que le hemos puesto esto aquí adelante, que si este periquito, que aquella cosita. Ah, entonces llega y hace una especie de Pareto, diagrama de Pareto, que es más o menos lo que va a comprar y concentra todo el capital en esas, yo lo voy a llamar un repuesto o adorno, como sea. Y así comienza el negocio. Para arrancar está bien, casi todos los negocios hacen eso y eso es estadística. Ya en la medida que, digamos, vaya evolucionando su negocio, pues va, digamos, llenando la estantería con nuevos productos, con otros productos que ya responderá. Pero en principio, para comenzar, uno no puede llenar, ¿no? O sea, así como dice, todo lo que se quiera, no, obedece a eso. Entonces, eso está en esos modelos, ¿sí? ¿A qué viene? ¿Por qué le doy esto de la población? Porque de eso se trata. Hoy vamos a ver pruebas de hipótesis, intervalos, ¿sí? Hay cuando se hace lo que estaba preguntando Raquel, que se hacen comparaciones. En este caso serían dos variables, ¿sí? Cuando son dos variables, sí, entonces el peso y la altura, si hay alguna relación, por lo menos ahorita hay una tesis donde se está hablando de lo que se llama el impacto que tiene o la correlación entre los prestamistas, los pequeños prestamistas, con la economía del Perú, o sea, con la tasa de crecimiento de la economía o la baja, como se quiera. O sea, sí, hay un índice que, bueno, cada año se calcula, sí, y que tiene que ver con lo que se llama la salud de la economía o el estado de la economía. La economía tiende a crecer, ¿no? Entonces casi siempre es más que todo, si aumenta el trabajo, pues debe haber más bienes y servicios generados, ¿no? Eso siempre está allí. Ahora, eso es claro, que si se produce más, debe haber más trabajo, que ahorita todavía los robots no han sustituido del todo al ser humano, pero impacta, ¿no? Lo que es el Producto Interno Bruto. Pero entonces se va a analizar lo que es la relación de una variable como los montos que prestan, digamos, entidades no financieras como el BCP, el Banco de la Nación o algo así, ¿no? Aunque no es exactamente el ejemplo, pero o sea, lo pongo aquí para ilustrarlo, ¿no? Entonces hay una relación entre el monto que ellos manejan anualmente, o sea, cuál es el monto prestado y cuál es la variación en la economía. ¿Sí? Eso se llama buscar una relación, una correlación. En el caso del peso es mucho más fácil, porque si yo veo el peso y tendría una curva así, ¿no? Ya dos variables, la cosa vendría a ser curvas como esta, curvas así, como estas, en el espacio. O sea, dos variables, una variable se representa como una sola curva, pero ya esto sería una superficie, ¿sí? Eso también es una distribución de probabilidades. Y acá, cuando no hay correlación, o sea, si de repente una variable no influye sobre la otra, pues la curva tiene cierto aspecto. Y si, sobre todo que abajo se ven círculos, ¿sí? Por lo menos en el caso del peso y la altura, por lo general siempre hay una elipse en el cual pues los niños que tienen mayor peso por lo general tienen mayor altura, ¿no? Entonces eso se llama correlación, ¿sí? Por lo general la de Pearson, normal, la que más se usa, pero cuando son variables donde la normalidad y otras, digamos, propiedades se cumplen. Pero cuando no se cumple al menos de la normalidad hay que recurrir a Spearman y a otro tipo de metodologías, ¿eh? Pero vean, voy a borrar aquí porque voy a hacer, quiero, está el borrador. Voy a borrarlo. Bueno, esto es el modelo, lo borro. Sí. Por ahora, esto no me interesa. Esto tampoco lo vamos a ver acá. Aquí vamos a ver solo estadística univariante. Esto, si lo borro. Esto si lo borro. Esta flecha la borro. Esta roja la borro. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel de, por lo menos de, estamos viendo en la última clase, de que usted tiene una data, ¿sí? La data es lo que está en ese archivo, o sea, esta es la data, ¿sí?
esa data, ¿qué hacemos? Pues tenemos que analizarlo. Nosotros podemos hacer con la mano, pero aquí utilizamos software. Utilizamos SPSS. Quiere decir que debemos cargar los datos, ¿sí? Por lo general aquí se explica con Excel. Resulta que ya las aplicaciones, todas las aplicaciones pueden acceder directamente a bases de datos, ¿sí? Quizás ustedes ahora, como están trabajando en tesis, pues les tocará, ¿no? Y se lo explica así en este curso, porque lo más seguro es que ustedes registren esa data en una hoja de cálculo. Y les digo que sigan haciéndolo así, porque de repente se les puede complicar un poco su trabajo si se ponen a investigar. No es que sea malo, ¿no? No es que sea malo, pero de repente no es el hecho de que usted pueda acceder o cargar esos datos vía online desde un repositorio. Usted lo puede meter en GitHub, en el Dropbox, no sé, en otra. Sí, pero lo más seguro, ahorita les vuelvo a explicar el paso de cómo se suben los datos usando SPSS, sí, directamente de Excel. Pero luego las fuentes de datos hoy en día, por lo menos los que se trabajan con plataformas en la nube, cómputo en la nube, lo que tiene Azure, lo que tiene Amazon, Google, ya tiene una ventaja superior a un PC, a una lacto. O sea, por lo menos usted puede, alguien dice, oye, pero sí vale la pena analizar en la nube. Y si, pero si yo puedo grabar el SPC, bueno, en la nube no se trabaja con SPSS porque es caro. Sí, ya se trabaja con el R, que es gratis, ¿sí? Pero hay un detalle. Es que usted nunca va a poder contar con el poder de cálculo que tienen las plataformas en la nube, cómputos en la nube, porque resulta que el computador más barato, así poderoso, digamos, más poderoso de los PC que sacó Apple, vale $60,000. ¿Sabes lo que son $60,000? En cambio, esa potencia de cálculo que le ofrece esa computadora la puede conseguir con alquilándole, qué sé yo, por $11 al mes a Google. O sea, de $11 a 60,000, ustedes me dirán, ¿no? Una diferencia grande. Además, después, ¿para qué me va a servir ese equipo? A menos que a usted le guste los juegos. Porque esos son computadores de tipo gamer, con una capacidad gráfica impresionante, ojo. Y yo daría lo que sea por contar, porque sí, los juegos, eso está muy de moda, entretiene, y es mejor que la televisión. O sea, sin duda que, bueno, si yo tuviera la posibilidad de adquirir un equipo como ese, pues sí, me sobra el dinero, yo lo compro. Porque para menos para otros usos, para ver películas, ver televisión o hacer trabajo de Power, Photoshop, Illustrator, animación, todo eso, simulación, son muy buenos esos equipos. Pero acá le digo, le explico eso porque en la nube ya no sé, sí, te puede seguir cargando el SPSS, sí, pero ya por lo menos las bases de datos están en repositorios que se pueden acceder directamente. Entonces allí lo que se forman son conexiones. Te conecta la aplicación con algún repositorio y mete una clave, un URL, se refiere a la dirección donde está en internet. Después le pide un login, así como el correo, le pide un password y sí, extrae los datos, los carga y la aplicación hace el trabajo, usted automatiza y hace ese trabajo y eso lo puede hacer varias veces. Por lo menos el gobierno del Perú tiene, digamos, un sistema informático que le permita acceder a todos los datos, esos que están ahí de los niños de la escuela. O sea que las escuelitas, todas las escuelitas tienen una base de datos, todo está comunicado con internet. Entonces de repente va a evaluar la salud de los niños y lo quiere hacer con un sistema automatizado. Pues solamente le pide a la escuela que cada mes o cada 3 meses, ¿sí? Le realice un examen de sangre a los niños, ¿sí? Y más o menos para esta fecha ya debe estar realizado todos estos exámenes y hace un examen automático, ¿sí? Y una vez con eso hace todo el trabajo y eso se puede hacer de forma automatizada, pues. Y ya lo carga ya entonces, si usted quiere hacer un trabajo donde más o menos no utilizan SPSS y quieren cargar los datos de otra manera, pues se puede complicar un poco, ¿no? Uno hace este trabajo, ya para uno es muy familiar, aunque sí es verdad, usted llega y agarra el procedimiento, alguien lo difunde por internet, pues lo que hace es repetir los mismos pasos y a lo mejor le sale, ¿no? Pero bueno, esta, la tecnología, sobre todo hoy en día, es muy compleja. Quizás uno tiene que tomar en cuenta las computadoras, los sistemas operativos, las plataformas, los permisos. Hay mucho detalle allí, mucha complejidad que puede complicarlo. Entonces, no, aquí, ¿qué es lo que estamos explicando? O sea, voy a cambiarlo, le digo cómo subimos los datos.
Me voy acá, voy a cambiar la pantalla, ya tengo el SPSS, un momentito. Por cierto, aquí está. Voy a cambiar la pantalla para el SPSS. Se me va a ver lo mismo garabatito, ¿no? Por eso no se preocupe. Sí, ahora no se van a ver los garabatos. Vamos a ver el SPSS. Aquí tenemos el SPSS. ¿Sí? Ya, no sé, si no lo ven, me lo dicen. En estos momentos todos tienen que estar viendo una pantalla que tiene un borde azul, excepto la parte superior. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces vamos a demostrar de nuevo cómo cargar los datos. ¿Sí? Esto se hará varias veces, porque ustedes aquí al menos esa parte lo tienen que hacer bien, ¿no? Tener los datos. Sí, ya los análisis, digamos, como son demasiados, pues ya es un asunto más detallado, pero al menos cargar los datos, si usted quiere, qué sé yo, llevárselos a su tutor o en conjunto a su tutor o un compañero, algún asesor, los datos, es bueno que lo esté encargado. Pero si no sabe cargar los datos, pues sí, es más complicado porque no avanza la asunto. Entonces, ¿cómo se cargan los datos? Pues sencillamente usted llega acá, donde dice archivo. Esto, el SPSS, al igual que todas las aplicaciones de Microsoft, porque estamos en Windows, aunque hay otros sistemas operativos, está el Linux, está el Tiger S de Apple, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar otra herramienta, voy a ponerla a cargar mientras tanto, para que mientras le explico cómo se sube, voy a cargar lo que se llama el RStudio. Ojo, yo les recomiendo esa parte, que si no se sabe que trabaja con el R, que es programación y esto es complicado, yo les voy a dar una forma sencilla de cómo trabajar con eso. Eso se llama, ya les pongo, no están viendo porque lo estoy cargando, ahorita vuelvo allá. Bien, va a dejarlo cargando el RStudio Cloud para que vean que no necesitan tener, y lo pueden hacer desde su teléfono, que es lo mejor, o sea, no necesitan una computadora, ¿sí? Déjenme que me loguee, login con Google, y ahorita les muestro esto solo para que vean que hay otras alternativas, no se limiten solamente al SPSS, y de pasos de pago, ¿sí? Y si hay que hacer un análisis muy particular, una prueba de hipótesis, o alguna aplicación específica, un análisis de componentes principales, esto les viene bien. Aprendan, te lo voy a mostrar. ¿Qué es? Ok, bueno. Vamos a darle prueba 2020. Ya voy para allá. Es un entorno parecido al MATLAB. No sé si han trabajado con MATLAB. Por escrito. Bueno, voy a seguir acá. En el SPSS. Bien, voy a cargar los datos. Se supone que están viendo en este momento el SPSS. Entonces, en el archivo, pues poco a poco se irán familiarizando con todas las capacidades que ofrece esta aplicación, ¿no? Al igual, lo que se refiere al menú de archivo, pues ninguna aplicación, pues, trabaja sin un archivo. O sea, hay que suponer que todas las aplicaciones, pues, tiene lo que se llama, exacto, una entidad que se llama archivo, se procesa, se hacen todos los análisis, y cuando se obtiene el resultado, pues se guardan allí, ¿sí? Todo eso es un objeto, una entidad que utiliza el SPSS para que cuando usted en un futuro, usted pueda guardarlo y llevarse su trabajo a otra parte, volverlo a analizar, volverlo a revisar. Así es como cuando usted crea un documento Word. Usted crea un documento Word y eso que usted, cuando aparece guardar ese objeto que se crea, pues es lo que se llama un archivo. Pues ese menú lo que hace es precisamente ofrecerle funcionalidades para trabajar con archivos, que si crea uno nuevo, que si abrir, etcétera, ¿no? Ya con editar, pues quiere decir que usted hace aquí una serie de operaciones, ya cuando el archivo, cuando usted trabaja sobre el SPSS, digamos que está afectando algo que se va a guardar en ese archivo, pues de repente lo hizo y no cometió un error o no lo quiere hacer, le da a deshacer y así sucesivamente, ¿no? Esto pues tiene que ver con una edición de eso que está viendo. Ya con ver, sí, pues tiene que ver con el aspecto, ¿no? Sí, por lo menos la barra de estado, pues es lo que está aquí abajo, que es lo que va a mostrar. Sí, la barra de herramientas, pues te puede quitar, poner,
personalizar eso. Por ahora le digo, no vamos a ver todo, nos vamos a concentrar en la parte de datos. Sí, podemos ver un poco, en transformar también, en analizar, sí. Con utilidades, esto le ofrece, digamos, algunas alternativas para hacer, digamos, el uso de esta aplicación, mm, quizás de un modo más eficiente, de otra forma, porque es que aquí carga esto, lo malo del SPSS es que carga todo en memoria. Eso lo hace lento. O sea, si usted tiene un equipo con pocas capacidades, ¿sí? Cierre, o sea, no se ponga, hay gente que se pone a ver videos en YouTube, a abrir miles de páginas y se puede utilizar el SPSS y después las cosas le salen mal. No, no haga eso. Si usted va a utilizar el SPSS, asegúrese de que solamente está usando el SPSS porque le puede dar algunos errores extraños. ¿Sí? El SPSS tiene ese inconveniente, ocupa mucha memoria, muchos recursos de la computadora. Y de paso, si pone audio o se pone a ver video, lo que sea, que es bueno, ¿no? Relajante, pero en este caso se lo digo, si usted no tiene un equipo con altas capacidades, prestaciones, mejor que utilice solamente el SPSS. Entonces acá vamos a abrir un archivo, nos vamos a importar datos, o sea, a meter dentro del SPSS datos. ¿Qué alternativas tiene? Datos en Excel, que es lo que vamos a usar, ¿no? Hay datos CSV, que es un tipo de archivo que se ha creado incluso con un Excel, pero se guarda en un formato que puede ser texto, ¿no? Está dato texto, ¿sí? Usted puede crear un dato tipo texto. Digamos, hay aplicaciones que quizás no sean compatibles directamente con el SPSS, pero ofrecen la solución de que tú lo puedes convertir a texto y de esa manera puede comunicar o llevar datos de esa aplicación al SPSS. Como le dije, el SAS es una aplicación, un programa estadístico muy usado en Estados Unidos, ¿sí? Caro, por cierto, aunque el R, gracias al R, ha reducido el precio, porque yo recuerdo que en la universidad donde yo estaba pagaba $21,000 por usar algo que resulta un botadero de plata. O sea, se supone que las universidades cuentan con personal capacitado para crear programas y como una universidad puede pagar todavía dinero, pues bueno, le digo, el SPSS bajó, creo que no cuesta ni $2,000 ahora, pero antes se pagaba mucho dinero y eso no se justificaba, ¿no? El Stata, paquete estadístico, maneja de todo, más que todo los economistas. DBase se refiere a una... Voy a hablar de la tecnología, ¿no? Porque esto tiene que ver con todo lo que ya vieron la importancia de que hay que almacenar data en medios secundarios como un USB, un disco duro, ¿sí? Pues la forma eficiente de cómo se guarda esa data y cómo relacionar algo con lo otro a la hora de consultar tiene que ver con tecnologías de base de datos, ¿sí? Entonces eso desarrollaron muchas aplicaciones, el DBase 1, DBase 2, DBase 3, pero desarrollaron un estándar que es el que se utiliza en las bases de datos de tipo relacional. Hay bases de datos de tipo relacional que llaman tipo SQL y hay bases de datos no SQL, que es la que se utiliza hoy en día, ¿no? O sea, son más rápidas, o sea, todo eso que tiene que ver con MongoDB, Cassandra que utiliza Facebook, o sea, toda aplicación tiene que guardar datos, se lo digo. Si usted tiene un negocio, guarda datos de venta, ¿sí? Si tiene una red, lo que sea, para hacer marketing, tiene que guardar datos, ¿sí? Entonces, bueno, antes la estructura de datos que más se usaba era lo que se llama SQL, base de datos de tipo relacional, pero bueno, ya Facebook, que fue una de las redes más importantes y más grandes, empezó a tener el problema con lo que se llama el Big Data y Google también, Google primero que Facebook. No sabían qué hacer, inventaron entonces lo que se llaman bases de datos del tipo no SQL, y ahí viene el Mongo, Cassandra y todo, Reddit, todas esas redes, todas esas bases de datos que son hoy día más porosas. Lotus también, como otra hoja de cálculo, parecía Excel, o incluso tiene ya funcionalidades de base. Todo el Excel tiene funcionalidad de base de datos. O sea, le digo, definir hoy Excel no es tan fácil como hace, qué sé yo, 10 años. Sí, una hoja de cálculo que usted mete ahí una celdita y hace sumas y operaciones aritméticas. No, con el Excel de hoy usted puede hasta hacer control. Casi todas las capacidades que ofrece una computadora las puede explotar con el Excel.
sea que hoy en día definir Excel o cualquier aplicación como Lotus, no, eso le han ampliado la funcionalidad a tal extremo que ya uno no puede diferenciarlo, pues. O sea, lo único que permite es hacer eso mismo de una manera más fácil para el usuario. Quizás, digamos, una persona entrenada que sea programador y que conozca bien de computadora, sí, puede hacer lo que sea con un equipo, pero alguien que sepa Excel, digamos, puede hacer lo mismo de una manera más fácil, ¿no? O sea, eso está bien. Sí, ahora ya los otros, pues son otros sistemas allí. Nosotros vamos a ocupar del Excel. El Excel, llegamos, clicamos allí y los navegamos, o sea, le aparece esa ventana, no sé si la ven, si alguien no ve, tiene que haber aparecido una ventana, que eso es la ventana de navegación. Toda computadora tiene un sistema operativo. Cuando uno da clases de qué es lo que hace una computadora, pues sí, usted tiene que procesar archivos, los tiene que buscar. Bueno, el sistema de navegación de una computadora, del sistema operativo, en este caso, o sea, sí, uno puede decir que es de la computadora, no, pero es correcto, es mejor decir que es del sistema operativo. Esto es un programa del sistema operativo que le permite buscar archivos. Bueno, nos metemos allí y vamos a ver de los pesos. Buscamos, o sea, podemos ir a cualquier lado de la computadora, aquí ves, hasta por red. Yo tengo aquí red, a ver si me permite, ojo, no lo he probado, pero bueno, va a tardar, no debe haberlo metido. Si vamos a meter en otro lado. Si lo hago por red, yo tengo como dos control hosting. Bueno, vamos a darle cancelar porque no debió haberlo metido. Ya le digo, por red la cosa se complica porque aquí tiene que buscar lo mismo que está haciendo aquí en un archivo, pero en una red. Sí, y esa red no está en mi computadora. Bueno, aquí busca por red, ¿sí? No tengo red todavía asociada, menos mal. Pero bueno, vamos a seguir buscando en donde está ahora. Yo lo tengo busco en mi equipo. En OneDrive también lo puedo buscarlo. Subo, lo tengo en el disco E. Busco donde dice ideos, donde aparece ideos por acá. Aquí está. En donde dice curso. Ya va. Curso, aquí está, pesos. Sí, para eso sirve, para que usted llegue. Navegar significa usted más o menos conducirse a través de todo el sistema, la estructura de directorios que tiene su computadora hasta que logra conseguir el archivo. Llega y lo sube. Así de sencillo es. Esperamos un poquitito. Ya debe haber subido la data. Vamos a verlo. No subió. Ah, ya subió. Está lento mi equipo, ¿no? Si ven que apareció otra ventanita, ¿sí? Esta es la data. Le da a aceptar, usted puede, él le ofrece, puede cancelarlo, ¿sí? Otras opciones. Por ahora usted carga los datos tal y cual viene, ¿sí? Entonces grabamos el peso y grabamos entonces esta ventana, no le aparece, aquí me dice que el sharing se ha detenido. Voy a decir por qué. Pero esto es un problema, ojo, que lo crea ¿cómo es? Esta aplicación, o sea, parece que no está. Ahora aparece un archivo que solamente es informativo, o sea, no es un archivo. Voy a decirle que es una ventana, ¿no? Esto es del SPSS y se produce cada vez que yo realice algo con esa aplicación. Tiene la función de comunicar pues el resultado de la última operación que hice. Entonces aquí me dice que subí una data, ¿sí? Una hoja de cálculo, se llama pesos, o sea, vamos a mostrarlo aquí. ¿Sí? Esto yo siempre lo cierro. No sé si, un momentito nada más, porque algunas veces me preguntan y en verdad no me he detenido. Aquí está el archivo que yo acabo de descargar, ¿sí? Me dice qué tipo es, ¿no? Si hay algún error o algo, me lo tiene que decir. Esto es algo que yo siempre voy a borrar, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué lo borro? Porque es informativo. O sea, no lo necesito, pues. ¿Sí? Entonces él le puso un nombre. Aquí abajo dice, y bueno, el dataset name. Ahí le pone como un nombre interno o algo así que lo hace, ¿no? Esto yo lo voy a borrar y verá que no se comparte la pantalla. ¿Sí? Porque, bueno,
Lo cierro. Si yo me voy para el otro SPSS, vamos a ver si lo agarra. Tengo que decir compartir de nuevo para ver los datos. Ahí están los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que yo le estaba mostrando? El grafiquito ese donde tengo la data, ¿sí? Estaba viendo de los pesos, o sea que tengo el archivo y en el archivo tengo la data. Ya la tengo en el SPSS. Bueno, este dibujito hace referencia a este archivo de datos que estoy acá. Si alguien no ve, he dibujado una especie de rectángulo y he puesto ahí como unas 5 líneas cortas para que si no ven eso me lo comuniquen, ¿sí? Bien, ya esto es la data. Entonces lo primero que hacemos que es hacer lo que se llama el análisis exploratorio de los datos. Siempre lo van a tener que hacer, ¿no? Si van a hacer también pruebas de hipótesis, entonces que eso es lo que vamos a ver, estamos viendo, o algún otro comparaciones, ya cuando veamos dos poblaciones, vamos a poder hablar de correlaciones y de otros conceptos, de pruebas de diferencia, de media, y cosas como esas, ¿eh? Entonces vamos acá. Como les digo, ese análisis casi siempre van a ser, ya va, este no, van a ser estadísticas, ¿sí? Un resumen que siempre se lo van a pedir, en donde va a estar la media, la varianza, el rango intercuartílico, el primer cuartil, cosas. Estos son estadísticas básicas, ¿sí? Después le van a pedir acerca de la distribución, o sea que la distribución, como yo les digo, va a ser, ya va, voy a poner otro color. La distribución se refiere a cómo se distribuye la data a una distribución como esta que yo la dibujo normal. ¿Por qué normal? Porque es la que siempre se utiliza. No sé si en las clases pasadas le dije que el señor Gauss estaba analizando lo que se llama fenómenos y hacía mediciones, ¿sí? O sea, casi siempre no hay, cuando usted mide algo, no siempre medía lo mismo. Entonces él medía voltaje, estaba trabajando con corriente. ¿Cuál era la corriente que circulaba por una resistencia? Entonces siempre se preguntaba, oye, pero ¿por qué no importa, yo dejo fijo esta corriente, impongo el multímetro, el aparato que utilizo para medir y veo, y a cada rato, y vengo ahora y no me dio lo mismo, y no se queda, no es estable, pues. Pero descubrió que la mitad se quedaba de un lado y la otra mitad se quedaba del otro, y cuando hacía una agrupación de datos, le daba la famosa curva normal, pues. ¿Qué es la agrupación de datos? Agrupaba datos, como hace un histograma, agrupaba datos, y le salía siempre algo como esto, ¿sí? Entonces, te decía, es que es normal que usted analice datos y le salga algo como esto, pues una curva que tenga un pico y cuando usted le ajuste, tenga eso. Eso se llama una distribución normal y aparecen casi muchos fenómenos. La estadística clásica aparece allá, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, esto de la media, la varianza, pues tiene que ver con eso. Entonces, aparecen dos conceptos que se llama la kurtosis, ¿sí? Y aparece la asimetría. ¿Por qué? Porque si va a trabajar con estadística es importante, si hay asimetría hacia la izquierda, le aparece algo como esto. Si hay asimetría a la derecha, le aparece algo como esto. Si no hay asimetría, como la que tengo antes. Si hay kurtosis, si la curva es platicúrtica, le aparece como esta. Si es mesocúrtica, le aparece como esta. Ah, no, esta es la última. Mesocúrtica es la que tengo arriba. Sí, es... ya la kurtosis, la última, siempre se me olvida eso que todavía la revisé hace rato y no es habitual, ¿no? Entonces tiene que ver que si es muy achatada, muy aguda, muy puntiaguda la distribución, que bueno, muy puntiaguda algunas veces conviene porque los datos están eh, concentrados, la varianza es pequeña, esta que está acá, no voy a poner. ¿Sí? O sea que si usted le da varianza pequeña, le tiene que dar una curva más o menos como esta, ¿no? Y si le da varianza grande, pues le da curvas como esta. O sea, estos son indicadores, ¿sí? Pero ¿para qué se hace todo esto? Para averiguar si los datos se pueden representar mediante una normal. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante? Ah, porque el tipo de test, el tipo de metodología estadística depende de eso. Después más adelante vamos a ver test de pruebas, por lo menos con Mogorov,
Smirnov o test de Shapiro-Wilk para probar normalidad, ¿sí? Sí es importante, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes no trabajan sobre toda la población, y con eso resumimos esta parte y vamos a la parte práctica. Tienen una población, de esa población toman una pequeña muestra, o sea que esta muestra llegan, la toman, ¿sí? Le hacen todos los análisis, que sería esto, ¿sí? Puede hacer inferencia, y esa inferencia, ¿para qué le sirve? O sea, te llega, tiene ahí algunos valores, algunas estimaciones, dice, bueno, con esa data estimo la distribución y las conclusiones las tiene que hacer para toda la población, para esta que está acá. ¿Sí? Así funciona la estadística, y eso es su trabajo, es lo que le van a pedir. O sea, que usted llega, después que aplique la metodología, tiene que sacar las conclusiones. Entonces, usted siempre le pide la variable, la población, y dónde va a inferir, cuáles son las conclusiones. Entonces, en el caso de los niños, a los niños de edad escolar entre, qué sé yo, 7 a 9 años, tienen un peso de tanto, y según los médicos, eso es un estado de salud que no, que lo describe como que no está totalmente sano, o sea que tiene un problema allí, quizá un problema de nutrición, lo que sea. Bueno, eso sirve para que el gobierno entonces desarrolle una política o un plan para poder paliar o eliminar esa, bueno, los niños no pueden estar así, ¿sí? O el caso de la pandemia ahorita, que se están tomando muchas medidas, sobre todo la que se llama aquí la municipalidad, creo, ¿no? Sí, algunos comedores para los niños, dándole más carne, algunas sopitas, no sé. Alguna medida se aplica, pero eso es. Después que se aplica, ¿cómo sabemos si funciona? Hay que volver a tomar una muestra, volver a hacer el análisis y volver a sacar las conclusiones. Ah, sí está funcionando. Ah, no, chévere. Estamos dando caldito de mote, no sé. A mí me gusta eso. Mote con cordero. Ah, no, sobre todo cuando estoy débil en las mañanas, que trasnocho mucho trabajo, porque el trabajo mío implica pues trasnochar. Me viene bien esos calditos mañaneros. Me levanta uno el ánimo y las ganas de trabajar. Bueno, esto es lo que estamos. Entonces, la parte práctica, ¿qué vamos a hacer aquí los análisis? Ya tenemos la data. No sé si no ven la pantalla. Voy a ver. Voy a dibujar aquí algo. Si alguien dice que no lo ve, me lo dice. Ahorita vamos a hacer un análisis, ¿sí? Análisis. Sí se ve, profesor. Perfecto. El primer análisis que siempre le piden, ¿cuál es? La estadística descriptiva. Entonces vamos a ver estadística descriptiva, vamos a ver histograma, le podemos pedir pruebas de normalidad, ¿sí? Después vamos a tratar de ver cómo sacar datos de ahí para hacer intervalos de confianza, ¿sí? Que es un intervalo, que es una prueba, o sea, sobre todo pruebas de media, ¿sí? Cuando se usa una prueba T y cuando no se utiliza una prueba T, o sea, eso depende de la cantidad de datos. Si son pocos datos, pues se utiliza una prueba T. Si son muchos datos, sí, cómo se busca en la tabla. Pero vamos a hacer primero estadística descriptiva. Después hay un concepto muy importante que se llama verosimilitud, que me interesa dar aquí. Entonces me voy a análisis, voy a hacer gráficos, ¿sí? Me voy a análisis. Entonces observen, ¿no? En el menú busco donde dice análisis, ¿sí? Bajo donde dice estadístico descriptivo, ¿sí? Ahí aparece otro muy importante, la estadística bayesiana. Se utiliza hoy en día mucho más. Después, si queda oportunidad, les explico qué significa un poco. Más que todo esto no tiene que ver con la estadística clásica de normalidad, sino que usted toma datos continuamente y no supone de que eso no cambia. O sea, la estadística clásica supone algo que se llama regularidad estadística. O sea que si los niños usted llega y los evalúa ahora, tiene este peso, pues esto se va a mantener de por vida. Más o menos eso es lo que usa la estadística clásica, no la estadística bayesiana, no. La estadística bayesiana asume de que las cosas cambian, ¿sí? Y si cambia, prácticamente es una metodología que usted tiene que calcular siempre esa media, esa varianza y ver ese comportamiento. Si es estructural, no es estructural, o sea, si se mantiene o no se mantiene. O sea, que la estadística bayesiana, pues, tipo de estadística que hoy en día se considera mejor. Entonces, aquí, frecuencia. Bueno, podemos utilizar para variables de tipo cualitativa. Vamos primero con descriptivos. ¿Sí? Se va con variables descriptivas. Puede utilizar una, casi siempre póngalas todas. Pone el sexo y pone acá. ¿Sí? El detalle está de que, como les dije antes, ¿no?
sería bueno ponerle a las variables del tipo, vamos a ver si lo puedo hacer aquí, les explico eso. En vez de aparecer 1 y 2, sí, cambiarle, ¿no? Cambiarle, voy a cambiarle, ponerle masculino y femenino para que, digamos, vea el tipo de análisis que él va a hacer, ¿no? Porque aquí yo expliqué la otra vez, pero como que a mucha gente no le quedó claro que no se le puede sacar una medida. Voy a meterme en transformar datos, donde dice calcular una variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál variable va a calcular? Sexo. Sexo. ¿Sí? Y aquí le pongo un if, a esta lógica, una variable lógica, tengo que meterle una función. Ah, sí. Vamos a meterle un sí, título. Ah, no, esto tiene que ver con los casos. Todo, vamos a meterle acá todos. Voy a meterle un sí. Ya un segundito. ¿Dónde está el sí? La condicional. Si no lo hago en el Excel, lo traigo. Él acepta programación, ¿no? Programación significa que yo puedo cambiar eso con un código que es mucho más sencillo. Voy a mostrarlo. Aquí ya vamos a ver si no me equivoqué. Transformarlo. Transformar de no recodificarlo. Recodificarlo en la misma variable. Es una recodificación. Vamos a ver si lo hago. Si no lo hago en el Excel, esta variable. Sexo. Sí, valores antiguos y valores nuevos. Sí, si tiene uno, ya valor antiguo 1, valor este es mujer. Ah, pues no me permite meterle, me suena un pitito, quiere decir que no me permite ponerle datos del tipo carácter, ¿no? O sea que solamente pedidos por el sistema, no. Añadirlo, valor nuevo. Un 4 sí me lo permite, pero si le pongo una E no me lo permite, o sea que aquí no lo puedo hacer. Voy a hacerlo en la hoja de cálculo momentico. En la hoja de cálculo, una hoja de cálculo extensa, ya ahorita les muestro, voy a compartir la pantalla. Sí, voy a compartir para el Excel. Y ya déjenme abrir el Excel para que vean cómo se hace, porque si no, no va a entender esa parte. Porque le he puesto número, cometí ese error de ponerle número y resulta que si usted le pone número al sexo y eso, le va a seguir dando la media y la varianza. Entonces no, va a crear una confusión conceptual allí y es bueno aclararla. No vaya a ser que después ustedes presenten un trabajo. No, que el profesor que da estadísticas ya en esta empresa nos dijo que eso puede hacer. No, eso no se puede hacer. Hay que tener cuidado con eso porque calcular una media con datos cualitativos, eso no aplica. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Hasta que después un trabajo y algo y se lo dicen para... Bueno, que eso lo deben advertir antes. Entonces hay estadísticos allí, lo deben advertir antes. Bueno, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. Aquí no es esa. Es esta. Chale. Tienen que ver un Excel, ¿no? Tienen que ver una hoja de cálculo. Entonces acá yo voy a poner otra variable. Sí, que se la voy a llamar... Este no es, disculpen. Este no es. Es esta. Es esta que está acá, me confundí. Que la hoja de cálculo es esta. Ahora sí tienen que ver sexo y peso, ¿no? Yo voy a cambiar el sexo, ¿no? Por otra variable. Voy a ponerle en vez de sexo, voy a poner género. Pero sin acento, porque aquí el acento complica. No sé si ven que he colocado género, entonces le voy a decir if, sí. Sí. Ok, le pongo la instrucción sí. Oh, eso lo tiene el SPSS, ¿no? Pero para efectos de no meternos con la aprobación, si le ponemos esto que está aquí, este campo, es igual a 1, sí, póngale mujer. Entonces, entre comillas, le pongo mujer. Cierro la comilla, si no se cumple, le pone hombre.
codifico la data, pues no me lo permitió el SPSS, pero por código sí se puede hacer, ¿sí? Listo. Entonces, hombre, los pongo todos, ¿sí? Entonces, como le digo, si ustedes manejan mejor Excel, pues hágalo en Excel, lo hacen más rápido y no se complican la vida. Ahorita vuelvo a cargar la data. Sí, le pone hombre y mujer, salvo esta data y vuelvo a cargar. ¿Sí? Voy de nuevo al SPSS. Voy a cerrar esto porque ya no me interesa ocupar memoria acá. Voy a cerrar esto también porque estoy de otra tesis. No ocupa espacio. Y voy a compartir. Voy a compartir el SPSS que está acá. ¿Sí? Bien, aquí tengo el SPSS, pues voy a cargar de nuevo la data, le digo archivo y verán que me va a poner otro. Importar base de datos Excel. Otra vez los pesos y verá que me va a cargar otro archivo de datos. Ahorita deje de compartir la pantalla porque como le digo es un problema de la aplicación esa que no es compatible con el. Ven, mira, me puso género, le voy a dar a aceptar. Que me manda el mensajito ese que no, que me dice que ya hice la operación. Bueno, no me lo mandó, pero sí me puso la data. Sí, no sé si la ven ahora. Voy a ampliarlo acá para que se vea mejor, donde dice género. Aquí está. ¿Sí ven que aparece ahora género? No, no se ve, profesor. Ah, bueno, entonces voy a compartirlo. Voy a compartirlo porque entonces se me puso otra data. Esto no es. Ahora. ¿Sí aparece el género? En ese Ahora sí. sí. Ok. Vamos a ponerlo para que vea las tres. Va a hacer el análisis con esas tres variables. ¿Sí? Lo que pasa es que está tardando esto por el Excel acá. Pero lo primero es hacer el análisis, siempre se lo van a pedir. Y esto al menos ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Solo en su trabajo de tesis, porque se lo van a pedir para el tipo de data que se va a analizar, ¿no? Por alguna razón está tardando demasiado. Voy a quitar una data. Quito esta. Ahorita no ven eso porque quito la otra. Va a cerrar esta. No guardo esa data. Y quito esta. Tampoco. ¿Sí? Voy a compartirlo en la pantalla porque lo más seguro es que ustedes no vean. Ahora sí. Bien, ¿no? Aquí ese circulito azul es que todavía el paquete, el SPSS está haciendo algo y no me deja operar. Entonces pensé que cerrando otras ventanas, voy a cerrar esta. Y voy a cerrar este Word. No guardarlo. Vuelvo a ver. No cesa el circulito este. Voy a tener que darle de nuevo. Así me permite hacer el análisis. Bueno, no sé qué está haciendo él. Pero está esperando ahí. Voy a ver las estadísticos descriptivos donde dice descriptivos. Sí. Ah, no me parece la variable género. O sea que todavía no la ha cargado él. Ah, el sistema de variables. Aquí se aparece. Tipo cadena, 0. ¿Por qué no me permiten el análisis? Vamos a ver el análisis estadístico descriptivo. Bien. ¿Sí? No me permite meter datos del tipo cadena, ¿no? Ya va, pero el otro sí me lo permitía. Un momentico, a ver si no está acá. Captura datos cualitativos. Vamos a ver, tablas. Descriptivo, explorar, análisis, tablas. Datos cualitativos. Pues bien. Era porque, digamos que el tipo de tratamiento, o sea, la variable sexo que está a la izquierda, tiene el valor 1 y 2, pero es una variable del tipo nominal, ¿sí? No, en cambio, se ve más claro si lo pongo como género, ¿sí? Hombre, mujer, así sucesivamente.
Porque resulta que el paquete automáticamente sabe que yo al género, así como lo tengo ahí, no le puedo calcular la media, ¿no? Pero acá, ojo, lo que pasa es que puede que me esté confundiendo, qué sé yo, con esta gráfico, otro paquete, el Minitab. Sí, porque lo malo de uno manejar tanto software que de repente, digamos, cree que lo que aplica allá también aplica acá, ¿no? Bien, pero bueno, voy a hacer entonces la clase. Aquí no me permite meter datos del tipo cadena, ¿sí? No me permite hacer datos, pero vamos a ver qué tipo de gráfico, si puedo hacer algún gráfico, porque alguno me tiene que permitir. Un segundito, a ver qué opciones da. Eso que dice hombre y mujer, al menos un diagrama de barras de género. Entonces voy a poner un diagrama de barras, voy a ponerlo barra simple. Un segundito. Entonces voy a poner acá el género. Y acá voy a poner el peso. ¿Sí? Vamos a ver si me da algún gráfico con esto. O sea, que sí permite el manejo. Al menos en esa opción ahorita no lo van a ver allá. Pero sí permite una barra. Más o menos, no sé si ven, voy a compartirlo para que lo vean. Sí, he metido esa variable, ¿no? Ya he hecho un diagrama de barras, ¿sí? Ha contado de un lado y del otro. O sea que sí permite el tipo de variables. Dice que le pone, o sea que sí se puede analizar, ¿no? Después averiguo, porque en la data aquí no me lo permite hacer como yo quería. Voy a darle compartir. O sea, vamos a hacer la clase para terminar esa parte con la variable anterior que yo tenía, ¿sí? Les digo el sexo, voy a hacer la parte descriptiva, analizar, que esto siempre se lo van a pedir, estadístico descriptivo, aquí está. Le meto las dos variables, ¿sí? Listo, aquí le da una serie de opciones, usted le puede pedir la varianza, le puede pedir kurtosis, pero se lo va a dar a todos. El error estándar de la media también, si le quiere pedir la suma, se lo va a dar, ¿no? Sí, ya con la suma, ahorita va a ver que se lo va a dar para la variable sexo, ¿no? Se lo va a dar para la variable sexo y eso es lo que yo digo que está errado. ¿Sí? Vamos a darle a aceptarlo y te le muestro los resultados. Exacto. Voy a cambiar de pantalla para que vean un poco estos datos. ¿Sí? Solamente si tiene el debido cuidado no va a tener ningún problema. Aquí está. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior aparece los estadísticos descriptivos. En el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, por lo menos el rango, pues simplemente es la diferencia del valor mayor entre el valor menor. Y él lo está calculando para el sexo. Como vale 2 menos 1, le da 1. El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 2. Eso en datos cualitativos no aplica. Porque mínimo significa que ahí no puede, si fueran datos cadena no apareciera nada, porque no puede poner mínimo mujer ni máximo hombre. ¿Sí? Eso lo suba tampoco, o sea, en datos, eso es lo que quiero explicarle. En datos cualitativos, esas medidas no se pueden. ¿Sí? Tiene que tener cuidado con eso. El hecho de que yo las codifique, quiere decir para introducirlas acá, porque las necesito, ¿sí? No quiere decir que eso sea un dato numérico, no, es un dato del tipo cualitativo, ¿no? En cambio, para el peso, sí, para el peso todo. Voy a marcarlo allí. Voy a marcarlo, un momentito. Aquí está, ¿sí? Aparece el rango, aparece el máximo y el mínimo, la suma, la media, ¿sí? La desviación estándar de la media que se utiliza para hacer, ¿cómo es? Intervalos, ¿sí? La varianza y así, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo otro que le van a pedir? Le van a pedir también el histograma. Entonces, el histograma, hay varias formas de hacerlo. Yo expliqué la semana pasada. En descriptivo, por lo menos en explorar, ¿no? Aquí sí ponen las tres. A ver, las tres que me da. Está interesante.
Ah, dice que no se admiten variables que hablen en la lista, entonces pues, no me lo deja, ¿ves? Vamos a ponerlo en factores, aquí sí me permite el género, ¿no? Entonces voy a quitar esto, el sexo, porque me interesa eso. Etiquetar los datos, bueno, no los quiero etiquetar, ¿no? ¿Qué voy a pedirle acá? En estadísticos, descriptivos, estimadores de la media, voy a darlo, percentiles también lo quiero, valores atípicos si los hay que me los dé, gráficos, entonces aquí es donde yo le puedo pedir un histograma, ¿no? Este detalle y hojas para variables de tipo cualitativa, dependientes, número, juntos, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Gráfico de normalidad con pruebas, también para ver si eso es normal, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Aquí dice, usted puede pedir solo estadístico o puede pedir solo gráfico. Vamos a pedirle los dos. Vamos a ver qué me da. Me lo da por sexo. Vamos a compartirlo. Esto tarda un poquito. Pero lo da. Vamos a ver que llegue. Ya lo hizo. Va a compartir la pantalla. Y listo. Eso es lo que le va a dar el paquete. ¿Sí? Les dice arriba, por género, peso hombre, mujer. Aparece el nombre de hombre, aparece mujer, ¿no? Hay 45 hombres, mujeres, hay 55 hombres. Sí, son todos válidos, quiere decir que no hay ningún dato faltante. ¿No? Caso perdido ninguno. Y los datos totales, ¿sí? Me da la media para los hombres, me da la media para las mujeres y así, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿no? Estos son estimadores de las medias, ¿sí? Que siempre se van a pedir, más adelante vemos cuando se compare, ¿no? Le da los percentiles, entonces ya les expliqué que los percentiles, el 5%, del 10%, del 25% es el primer cuartil, la mediana es 50, el 75 es el tercer cuartil, el 90, el 95, esto siempre se lo pueden pedir a ustedes en su trabajo, ¿sí? Y así, de prueba de normalidad. Bueno, aplica el test de Shapiro-Wilk de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Vamos a ver la normalidad de los datos, ¿sí? Eso es lo que les quiero explicar ahora, ¿no? Aparece del lado izquierdo dos valores que son importantes. Eso es lo que les voy a explicar ahora, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que ustedes tienen que revisarlo o aplicarlo acá? ¿Sí? Estos valores que están acá. ¿Sí? Dice significancia. Bueno, eso en otros lados aparece como p-value. P-value. Así aparece. O aparece como valor de probabilidades. En el Excel lo pone como valor de probabilidad. Valor de probabilidad o probabilidad. ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? Ok. Aquí dice probabilidad, no va a escribir más, ¿eh? Bien, eso es lo que yo llamo una verosimilitud y va a ser importante de aquí en adelante para la prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? De nuevo con la pandemia, ¿no? Una verosimilitud, pues significa como de alguna manera el grado de creencia que tiene una afirmación, ¿no? Entonces voy a poner dos afirmaciones, ¿sí? La primera afirmación, eh, el gobierno va a eliminar la cuarentena, ¿sí? Esa primera afirmación, ¿no? Y la segunda afirmación es, o lo otro, el bono, vamos a poner algo más creíble, que puede ser, sí, no, o sea, la cuarentena está bien, ¿no? De que el gobierno, esas dos, el gobierno va a eliminar la cuarentena o eh, el gobierno va a reimponer lo que se llama la cuarentena los fines de semana, o sea que nadie puede salir los fines de semana, ¿sí? Entonces, el asunto es darle una medida, o sea, ¿cuánto usted cree en eso, no? ¿Cuánto usted cree en eso? Bien, entonces acá, eso de cuánto cree, se lo restringe a un valor que sea cero
o que sea 1. Mientras más cercano a 1 quiere decir que tiene una verosimilitud más alta, y mientras más cercano a 0 quiere decir que tiene una verosimilitud más baja. O sea que 0 quiere decir que no se puede creer eso, se rechaza. O sea, esa afirmación no es cierta. Cercano a 0 significa que no es cierta, y cercano a 1 quiere decir que puede ser cierta. Si es 1, es cierta, ¿no? De repente eso mañana uno dice, bueno, lo más seguro es que me encuentre un billete de $100. Pues yo le pongo 0, eso casi no es posible que ocurra, ¿sí? Lo más seguro es que mañana tenga que dar clases. Sí, eso es casi que 1, a menos que yo me enferme, no sé, ocurre una medida extraordinaria, ¿sí? Que impida que no se dé clases, se vaya a la computadora, no hay internet, pero le pongo un valor de 0,95. Es casi seguro que yo voy a dar clase mañana, ¿sí? Entonces se trata de poner un número, ¿sí? Eso es este numerito que está acá. Mide el grado de verosimilitud de una afirmación, ¿no? Y se va a utilizar mucho en pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces le dice, ¿no? Hace una afirmación y le pone un número del grado de verosimilitud. Le dice, bueno, la distribución del peso para los hombres sigue una distribución normal. Entonces, pues ahí dice que está pequeña, pero no es 0. O sea, el asunto es que usted tiene que rechazar que no es normal si le aparece cercano a 0, ¿no? Que usted va a ver el caso donde eso no ocurre, por lo menos con el sexo, lo vamos a ver que no le va a dar normal. Sí. Y para las mujeres, la distribución del peso de las mujeres, ¿sí? Es una distribución normal, dice 0,961, eso es casi que normal, pues, ¿no? Ese valor es importante. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros aquí no vamos a usar tablas, ¿sí? Por lo menos en el caso de los niños. Vamos a probar la hipótesis, una hipótesis que dice H0, el peso de los niños de 10 años es igual a 15 kilos en promedio, ¿sí? Entonces de repente me aparece una probabilidad o un valor p-value, como se le llama, p-value, me dice que el p-value es 0, este no me salió bien el 0, voy a borrarlo, que me interesa este dato. Me sale que ese valor es 0. Punto, voy a poner el puntico acá, 0. Y le pone aquí 0, 0, 0, 0, 0, 465. Un pocotón de 0, ¿sí? Ese valor es casi 0, pues. ¿Sí? Ese valor es casi 0. 0.0000465 significa prácticamente que es 0. Entonces quiere decir que esa hipótesis no es cierta. Se rechaza, pues. Pero ¿por qué se lo tengo que explicar? Porque resulta que en los métodos antiguos, ¿qué se hacía? Si era una distribución normal, se tenía que dar lo que se llama un valor de referencia, ¿sí? Una Z. Vamos a suponer que ese valor de referencia estaba aquí, ¿no? Sobre este eje, ¿sí? Entonces uno calculaba ese valor de modo que si el estadístico, un estadístico Z, en este caso es un valor que por lo general si es la media, usted lo que hace es sumar todos los valores y dividirlo entre total, lo divide entre total, y ese valor le quita después la media y la varianza, le hacen alguna transformación y verifica. Si queda acá, se rechaza, pero si cae acá, se acepta la hipótesis, ¿no? Esto es una normal en una T. Si es la prueba T, entonces tienen que hacer otros cálculos y calculo un valor y o si no buscar una tabla, lo que sea. Eso buscar la tabla de estar haciendo ese gráfico de que si se rechaza o no se rechaza, eso hoy en día ya no se da así. Ustedes lo podrán ver en los libros, ¿sí? Pero incluso en las universidades, la mayoría de las universidades de acá, pues si usted lo quiere hacer, a lo mejor no está mal, ¿no? De alguna manera revela que usted ha estudiado mucho el tema. Pero aquí simplemente le interesa un número, ese p-value. Con ese p-value usted sabe si se rechaza o no se rechaza. Si pone, dice que, por decir algo, la hipótesis va a probar de que, ¿qué podemos probar aquí?
Exacto, que por lo menos yo vivo acá en Ate y tengo que ir a Lima, allá al centro cívico. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, pongo como hipótesis, el tiempo de ir desde acá, desde Ceres hasta el centro cívico, en promedio, se distribuye como una distribución normal con una media de hora y media, o de 2 horas, va a poner con una de 2 horas, y una varianza de 45 minutos, por decir algo, ¿no? Una desviación típica, ¿no? Pues bueno, eso no tiene valores. Nada de 45, no tiene unidades, ¿eh? Bien, entonces alguien dice, oye, yo creo que eso es falso, y plantea una hipótesis. Dice, ¿cómo es que de aquí al centro cívico usted se echa hora y media? No, eso es menos 1 hora. Entonces pone una hipótesis donde dice que esos son 60 minutos, como máximo 1 hora. Toma datos, hace todo el análisis y le bota un p-value, y ese p-value, él dice que son 60, le dice que ese p-value es 0.0.03. ¿Sí? Entonces está el dilema, ¿no? 0.03 está cercano a 0, pero no está cercano a 1. ¿Se rechaza esa hipótesis o no se rechaza esa hipótesis, no? Digamos, ¿qué criterio uso para poder resolver esa hipótesis? Entonces está lo del nivel de significancia, ¿sí? Usted en sus tesis, antes de hacer cualquier trabajo, le piden cuál es el nivel de significancia, o sea, hasta dónde va a ser importante el p-value para decidir si rechaza o no rechaza. Entonces, si dice que es del 1%, quiere decir que del 1% es el 0.01. ¿Sí? Ah, muy bien. Pero si le dice que es del 1000%, es 0. Voy a poner otro color. ¿Sí? Vamos a suponer que el nivel de significancia lo toma, te lo puede poner, ¿no? De antemano, lo escoge. 0.0001. ¿Sí? Si el nivel de significancia es el de arriba, usted rechaza la hipótesis, pero si es el de abajo, no la puede rechazar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el nivel de significancia y el valor de probabilidades. ¿Sí? Eso en su trabajo de tesis lo tiene que definir. El estándar es tomar el 0.0, el 5% para estudios sociales, pero cuando se quiere más precisión, por lo menos en ingeniería se toma el 1000%, el 0.01. ¿Sí? En estudios de ingeniería, por lo menos cuando se hace, qué sé yo, resistencia del concreto, del hormigón este que llaman, que preparan allí, concreto de alta resistencia, ¿no? Que eso es muy bueno, ¿sí? Y hacen ensayos y miden dureza allí. Bueno, para ellos rechazar al 1000% es importante. Bueno, usted está llenando, tiene un sistema automático que llena la leche. Usted ve que eso nunca tiene 1 litro, pues. Y tiene ahí un aparato que mide precisamente, le puede dar 0.095 mililitros o le puede dar 1.001 mililitros, pero nunca le da 1 litro. Además, el aparato tiene error. ¿Sí? Bueno, en esos tipos de estudios la precisión es importante y el nivel de significancia se pone muy pequeño. Pero en estudios sociales con el 5% van bien. Incluso el 10% le ponen 0.1. O sea, en estudios sociales, como se sabe que hay mucha aleatoriedad, le ponen el 1% y le ponen el 0.1, o sea, no es el 100%, pues. Entonces, tiene que definir el nivel de significancia. Entonces, con el nivel de significancia, usted con el p-value rechaza o no rechaza. ¿Sí? Si le pone, si un p-value les da, voy a borrar estos, voy a poner otros. Vamos a suponer que usted tiene un nivel de significancia del 1%. ¿Sí? Lo tiene allí. ¿Cuál es el 1%? 0. Del 10% que diga, 0.1. ¿Sí? Y por lo menos con eso quiere probar normalidad. Y el p-value le da 0. Como el de ahí abajo, 0.961. El de las mujeres que tengo aquí abajo. ¿Sí? Es el valor de probabilidades, ¿sí? Entonces, si el número es menor que este, usted rechaza, ¿sí? Pero como no es menor, está cercano a 1, pues usted acepta, ¿no? Estos datos son normales, ¿sí?
Y aquí esta hipótesis, como está cercano, siempre se va a aceptar en cualquier caso. Un segundito. Alguien me está escribiendo acá, un segundito. El nivel de significancia, por lo general, es algo, alguien me está preguntando qué criterio, ¿no? ¿Sí? Por eso le digo que así buscarte en el trabajo de investigación que tú estás haciendo, casi siempre se toma como referencia a alguien que lo ha hecho antes y que sea importante, ¿no? Por lo general eso se hace en base a estudios de simulación, ¿no? Por lo menos en ingeniería se hace en base a estudios de simulación, se ve la precisión y se toma, ¿no? Pero cuando no hay eso, los libros de estadística los recomiendan o es 0, es 1% o es 5%, ¿no? Por lo general, lo más práctico es la regla del 5%. Entonces, alguien me está preguntando aquí que el nivel de significancia, ¿cómo lo fijo, no? Casi siempre eso se lo puede imponer su tutor. Le dice, bueno, usa un nivel de significancia del 5%. De hecho, cuando usted ve el libro de estadística, le dice, usa un nivel de significancia, es algo que te dan, ¿no? Pero si usted realmente quiere usar uno, el criterio, ya tendría que haber trabajos previos, sobre todo de simulación o de mucha experiencia, sobre todo como las fábricas producen de manera repetitiva, ahí sí habría, ¿no? Pero cuando no hay, le digo, o se lo pone el tutor o usted lo elige. Si no le dicen nada, escoge el del 5%, ¿sí? Y con eso van bien, ¿sí? Si después lo objetan y todo esto que estaba ya, total la data, lo que puede cambiar la conclusión, pero todo el análisis va a quedar igualito, ¿sí? De repente, ustedes hacen las conclusiones en base al 5% y les da una cosa y al 1%, pues quizás no, ¿sí? Pues ya lo describen allí. O sea, que en este caso recomendarían, digamos, como repetir, ya su tesis está hecha, eso no quiere decir que está mal, usted hace sus conclusiones tal y cual con la data que está, ojo. Eso no quiere decir que su trabajo esté malo y no se lo pueden rechazar tampoco, ¿sí? O sea, en un principio, si el tutor no le ha dado lo que es el nivel de significancia, así se lo haya dado, eso no es un pecado grave, ¿no? Simplemente usted te cambia las conclusiones y ya, ¿sí? Pero no tampoco para que se complique la vida de no. El nivel de significancia, si usted ve en la mayoría de los textos estadísticos, se impone, ¿sí? Si hay quizás un respaldo de algún estudio previo, de simulación, lo que sea, pues se toma ese, pero si no lo hay, se escoge así arbitrariamente, ¿no? Entonces seguimos acá, ¿sí? Esto vamos con, para que vea una prueba, estos datos son normales, ¿verdad? Para que vea qué pasa con un dato que no es normal, como el sexto que puse ahí antes de 1 y 2. Mira la diferencia, le da 0,961, va a ver que en el otro le va a dar casi 0, ¿sí? Casi 0 porque yo sé que no son normales, y ya como de antemano yo lo sé, pues obviamente este paquete está bien hecho, tiene que rechazarlo, o sea, ponerle un 0, pero bien 0, como se dice. Voy a hacerlo acá, analizarlo, le digo descriptivo, y solamente me voy a no, aquí no, en exploración es la cosa. Analizar, exploración, explorarlo. Voy a quitarlo, voy a quitar este, ¿no? Quito este y este no hace falta. Voy a poner solo el sexo. Voy a borrar, poner esto para acá, porque no, voy a borrar un poco de cosas ahí de dibujos porque no impide la visibilidad, ¿no? Entonces no me permite hacer las cosas bien. Voy a borrar este poco de garabatos que he hecho ahí. Bien, voy a analizar el sexo, que yo sé que no es una variable normal para que ustedes lo tengan claro. Aquí donde dice estadístico, le voy a pedir solamente, esto no me interesa. Sí, estimadores. Bueno, voy a quitarle este, los típicos también. Vale, solo descriptivo. Sí, y aquí en gráficos, gráfico normalidad con pruebas, si le voy a pedirle, no le voy a pedir histograma. O bueno, vamos a ver que me da histograma, de todas maneras, solo por curiosar. Y le voy a pedir los dos. O sea, le iba a pedir solo estadística, porque como le pedí un gráfico, le voy a pedir los dos. Lo que quiero que vean que la prueba de normalidad le va a dar 0 casi exacto. ¿Sí? Vamos a verlo abajo. Ahí está. ¿Sí? Vea el 0 que le pone, ¿no?
en la prueba de normalidad. Ahí está. ¿Por qué yo sé que iba a dar 0? Porque esos datos no son normales y este es un paquete bueno, o sea, que es de calidad. Y eso es algo que esa afirmación, que decir que el dato sexo es una variable normal, la va a rechazar de plano. Y le pone un 0 allí y eso debe ser un 0 contundente, pues. Pero en cambio en el anterior no. Y miren los dos, en el Kolmogorov, este es el lado izquierdo es Kolmogorov, el lado es Shapiro-Wilk, que son dos de los más que se utilizan, pues. Si yo subo en la anterior, que tenía el del peso, aquí en el peso ven que aquí no, aquí esas variables sí pueden ser normales. Incluso no se rechaza normalidad en ninguno de los dos casos porque no le pone 0. O sea, casi siempre uno tiene que buscar un valor 0 para rechazar. Ojo con eso en la verosimilitud. Luego que si usted aprende en este criterio, en cualquier trabajo profesional que usted se desempeñe, le van a dar datos y le pide un análisis estadístico, usted siempre va a preguntar, tráigame el valor de probabilidad o el p-value o la significancia que le dio. Con eso usted redacta su informe. No necesita estar buscando tabla, ni estar calculando aquí, ni que se queda del lado del rechazo, no. Olvídense de eso, ya hoy en día eso no. Es más, ustedes proceden de esa manera y se van a ver como un profesional obsoleto o antiguo. Pues. Va a decir, uy, este señor, esta señorita, eso ya no se usa. O sea, solamente con el valor de probabilidad y sabiendo que una verosimilitud, que si está cercano a cero, usted rechaza la hipótesis que están considerando. Y listo, es lo único que tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con eso, ¿sí? Voy ahora con prueba de hipótesis, porque ya son las 2:41. Entonces, voy a mostrarle la gráfica. Voy a cambiar acá, ¿no? Que es importante esa parte. Ojo, esto de Kolmogorov está más adelante, ya lo adelantamos, lo dimos acá, o sea que estamos avanzando, cosas que están más adelante porque lo aprovecho, ¿no? Las pruebas de normalidad son importantes porque sus datos tienen que ser normales para poder aplicar lo que se llama estadística paramétrica, ¿sí? Estadística apoyada en distribuciones normales. Eso de paramétrica puede confundir porque de hecho, ustedes verán que en el otro también se utilizan modelos y lo único que es no paramétrica simplemente es porque no cumple que es una distribución normal. Entonces, si los datos le dicen que no son normales, tiene que cambiar el tipo de análisis. Entonces, tiene que usar lo que aquí se llama un test no paramétrico. Eso se lo adelanto, no lo damos más adelante, así aprovechamos el tiempo, ¿sí? Pero eso tendría que darlo. Las pruebas de normalidad siempre se van a hacer, esas son pruebas de la data. Otro test que es importante es el test de aleatoriedad, ¿sí? Por lo menos el test de los pesos. Vamos a suponer que yo tenía que tomar datos de pesos, ¿sí? Y me voy aquí a la tabla. Me voy aquí a la tabla. Me voy aquí a la tabla. Si ven los datos, ¿sí? Vamos a suponer que yo soy un encuestador vagabundo y tomé solamente, me di un niño un peso a unos 65, el otro 45 y el otro 65. Pero tengo que tomar 200 datos. Yo digo, no, yo creo que con estos tres yo me gano esa plata. O sea, yo soy encuestador, llegó un investigador y me pagó una plata para que yo midiera el peso de 200 personas. Eso, ojo, que eso aplica, ¿no? Aquí en todos lados, que por lo menos de donde yo soy, era, bueno, casi, yo a mí me tocó hacer un trabajo forestal de árboles, había que estar midiendo la altura del árbol, ¿sí? La altura, el ancho a la altura basal, que era 1 metro del piso, medir cómo el árbol, me tenían que dar datos de la salubridad del árbol, si estaba bien o no, si tenía parásitos, otros detalles allí, ¿no? Y resulta que eso es un trabajo que era financiado por una fundación alemana. Pues estaba estudiando una avispa allí en el Ficus Maitín y resulta que no sé por qué esta gente se estaba preocupada por esa avispita, pues. Entonces esa avispita, a la medida que se construye, la población de árboles del tipo Ficus, donde ella tiene su nido, se estaba acabando. Pues a mí me tocó hacer esta investigación y como no quería ir al campo y medir esos árboles, pues yo no, o sea, el presupuesto para que me den para la investigación, pues lo utilicé y le pagué ahí a un grupo de estudiantes, pues. Estos estudiantes vagabundos se fueron a tomar cerveza y no, hicieron las cosas mal. Claro, quisieron engañar, pero hay algo con el cual se resuelve eso. Se llama test de corrida, test de racha o test de aleatoriedad. Usted siempre tiene que, si usted no hace, si usted hace la encuesta, no hace ese test. Pero si usted le encarga a otra persona y esa cree que esta persona lo puede engañar, haga un test de aleatoriedad. ¿Por qué? Porque si hay algún patrón,
y la gente por llenar rápido deja algún patrón y lo descubre. Pues los test de racha, test de run test, que se llama, voy a escribirlo acá. ¿Sí? Siempre es recomendable hacer, si usted desconfía la data, lo que se llama un run test. Se llama test de corrida, un test no paramétrico. Run test o pruebas no paramétricas de aleatoriedad. Es, si los datos son aleatorios, se llama test de aleatoriedad. ¿Sí? Como uno hace análisis de datos, pues simplemente lo pone, ¿sí? Bien, un test de aleatoriedad descubre que exactamente esos datos no son aleatorios y estos datos no sirven para hacer ninguna conclusión. Ojo con eso, porque si usted hace un análisis con datos que no son aleatorios, ¿sí? Y de repente si hay algún patrón, pues hace un descubrimiento. Si usted hace las cosas bien y resulta que hay un patrón allí, ahí tiene una publicación. Está investigando el peso y de repente el peso le aparece ese patrón. Oye, ¿por qué se presentó ese patrón en un fenómeno donde no se debe? Ahí sí sería un caso extraordinario y tiene una publicación y bueno, todo el mundo leería ese artículo, porque nunca pasa. Pero lo más seguro es que si usted le encarga a otro y ese vagabundo llega y haga unas poquitas encuestas y llena todas las restantes por su cuenta y no hace el trabajo como es, ahí sí que no haga ningún análisis con estos datos. Entonces aproveche y di esa parte allí. Vean, que en la parte de los test de hipótesis, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy acá, voy a cambiar la pantalla para que vean la lámina. Tengo aquí un SPSS, un PowerPoint, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que vamos a hacer en lo que sigue. Eso de prueba de hipótesis, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como yo les digo, ya sabemos qué importante cómo se comporta la variable, la data, pero en lo práctico, cuando usted tiene que resolver, usted le dice, ¿cuál es la hipótesis de su tesis? Formule la hipótesis, ¿cuál es ese problema que va a resolver? A juro, tiene que formular una hipótesis. Como yo le dije, cómo funciona el conocimiento. Usted teoriza o hace una abstracción o crea un concepto, un modelo de lo que puede ser. Si usted observa y si no observa, alguien se lo dice. Alguien afirma, ¿no? De repente ahorita con las elecciones, bueno, le ponen un escenario, le dicen, bueno, tal candidato ganaría, o antes de las elecciones, que se había eso, tal candidato en una segunda vuelta ganaría si confronta al otro, o sea, lo que haría un candidato, ¿sí? Y así sucesivamente. Se formula una hipótesis, toma data y con eso rechaza o no rechaza la hipótesis, por lo menos en el caso de acá. Yo digo que de acá al centro de Lima se tarda 2 horas. Entonces, formulo esta hipótesis. Tomo datos, ¿sí? Y planteo un test. Pongo la media, el tiempo medio de ir de acá a Lima, al centro de Lima, centro cívico, es 120 minutos. ¿Sí? Pues resulta que, bueno, yo mismo me puedo montar varias veces a la hora pico, ojo, entre las 12 p.m., no, entre las 11 a.m. hasta la 1 p.m., en ese franja horaria. O le pido a 100 personas que me hagan el favor o les pago, miren, váyanse de aquí para allá y me dicen en esta hora cuánto es, tomo esos datos y con eso hago pruebo mi hipótesis. Si resulta que yo planteo la media de que es 2 horas y resulta que se rechaza, quiere decir que no es. Pero convenientemente yo la planteo que es 2 o más o mayor. Si la rechazo quiere decir que es menor. Bueno, así funciona el conocimiento. Rechacé que no es ni 2 sino es mayor. Entonces pongo una menor. Le digo, bueno, voy a poner que es en hora y media o pongo una hora, pues. Voy y pongo que son 60 minutos. Pues sí, también rechazo. Pues tampoco hago el mismo procedimiento, rechazo. Pues entonces lo pongo que la otra hipótesis de que sea menor o igual que esto, pues me dice que no es menor, pero que tampoco es esa. Entonces ya sabemos que está entre una hora y una. Entonces planteo allí, entre hora y 25 minutos. Planteo, no rechazo. Eso no quiere decir que ese sea el tiempo, pero eso ocurre muchas veces. Y es un dato importante, porque de repente vamos a suponer que estamos haciendo un proyecto, ¿no? Y a lo mejor yo trabajo en la parte de cerrajería y tengo que desplazarme y colocar cerradura en las puertas. Entonces el que planifica necesita conocer ese valor para saber
cuánto tarda yo como técnico en llegar, cuánto tardo montando esa cerradura y así sucesivamente planifica, pues. ¿Sí? Entonces, para lo que se llama una estimación puntual, necesito ese valor, necesito el modelo y hago estimación puntual. Pero para prueba de hipótesis es lo que le he explicado, ¿sí? Entonces, los procedimientos de prueba de hipótesis es lo que se utiliza para determinar conocimiento. Así funciona el método científico. Plantea una hipótesis, ¿sí? Toma datos y rechaza o no rechaza la hipótesis, ¿sí? De repente, digamos, en lo que se conocía antes como el método científico, era proceder de esa manera. Usted formula una hipótesis, toma datos y contrasta la hipótesis. Lo mismo hace un físico. Un físico llega, propone un modelo, toma datos, ajusta los datos al modelo, o sea que a través de los datos construye un modelo y ve si la semejanza que tiene. Si dice, bingo. Por lo menos un famoso, no sé si lo han visto, el de Volta, el experimento de Volta, de la energía eléctrica. Por aquí hay lo que se llama una pila, una batería, ¿sí? Aquí tiene el positivo, crea un circuito, pone una bombilla, un foco, echa luz, ¿sí? Y bueno, hace este experimento. Entonces, va a probar la duración de la batería con el mismo foco. O si el foco dura más en que se malogre o se dañe, ¿no? Entonces, toma una batería de esas baratas. No sé cuánto vale, creo que te dan 2 por un sol, por ahí visto. Al menos yo compro eso, no dura mucho. Prueba esa batería y ve cuánto dura la batería. ¿Sí? Entonces el fabricante te dice que esa batería te dura 60 horas no, vamos a suponer como un mes. Un mes sería 60 por 30. ¿Cuánto es eso? 1800 horas. ¿Sí? 1800 horas. Ya va. Eso es lo que duraría esa batería. O sea que dura un mes. Y resulta que usted es una persona que de protección al consumidor consigue un presupuesto y dice, va a probar que lo que dice este señor es falso. Entonces plantea la hipótesis. Voy a probar que esas baterías duran, la prueba si H0 igual a 1800 horas o un mes. ¿Sí? Entonces casi siempre uno en la alternativa, pues, como uno elige la hipótesis nula y la alternativa, casi siempre lo que tú quieres rechazar, ¿sí? Lo pone en la hipótesis en cero, en la H0. Por eso que dice que los test están hechos para rechazar. O aquello que tú quieres que se confirme, lo pone en la alternativa, que es una forma equivalente de decir que se va a rechazar, ¿no? Por eso le digo que los test de hipótesis fueron desarrollados para rechazar. Entonces, usted pone la hipótesis nula, simplemente lo que se quiere rechazar, lo que la lógica dice que se va a rechazar, ¿no? Pues bueno, pone eso que estaba allí, toma datos y bueno, rechaza o no rechaza eso, ¿sí? Incluso si le pone que es menor que 1800, está errado, porque obviamente eso va a durar menos que eso, ¿no? Entonces tiene que saber cómo formular la hipótesis, ¿sí? Entonces, esos son los test. Ahora bien, esos test se utiliza una normal, una prueba de hipótesis que llaman Z, ¿sí? O una prueba T. ¿Cuándo se utiliza la una y cuándo se utiliza la otra? Bueno, si los datos son menores que 30, eso es un criterio, ¿no? Que por lo general se utiliza. Si el tipo de data que usted ha tomado es menor que 30, lo más seguro es que lo más usual es que se utilice una prueba T. En cambio, si tiene mucha data, pues no, utiliza una prueba Z normal, ¿no? Para hacer eso que está. Lo mismo aplica si son diferencias de medio. O sea, si usted tiene dos poblaciones, ¿no? Usted tiene por lo general niños de acá de Lima y tiene niños de Cusco, ¿sí? Entonces va a probar que el peso de los niños son diferentes. O sea, que aquí va a haber un peso que se llama μ1 y aquí va a haber un peso que se llama μ2. A lo mejor ya como hace más frío, los niños comen más y permanecen más tiempo en su casa y están más gorditos. Pero entonces plantea la hipótesis nula. Dice H0 va a ser la hipótesis nula de que μ1, el medio de los niños de una población, es igual a la otra.
¿sí? Y la alternativa es que son diferentes. Mu sub 1 es diferente de mu sub 2. Eso es lo que voy a probar, ¿no? Entonces, internamente ya eso ni lo sabe. Internamente ya sabe que si los datos son, bueno, si no se conoce la varianza, ya después lo veremos, ¿no? Lo más seguro es que esto sea una prueba T. Pero ¿por qué es T? Primero, si hay poquita data, siempre se va a utilizar una prueba T. Segundo, si no se conoce la varianza, también se utiliza una prueba T. Pero si usted conoce la varianza, ojo, si conoce la varianza de datos anteriores, ¿sí? Lo más seguro es que no se utilice la prueba T. Sí, y tiene que tener más de 30 datos. Por ahí dice otros paquetes que con 23 datos, si usted tiene menos de 23 datos, que utiliza la T. Bueno, esto depende del criterio, ¿no? Cuando tenga una duda sobre esa, le pregunta a su tutor. Bueno, aquí me sugiere que utilice una prueba T o no utilice una prueba T. ¿Qué criterio uso? El de los 30, eso lo resuelve su tutor, ¿sí? Por lo general, las revistas científicas no le van a poner pero a eso. Casi siempre eso es aceptable, o sea, aquí en la investigación que se está haciendo. Entonces, para que vean más o menos dónde se hace eso y lo deja más hasta acá, voy a ir al SPSS, porque eso es lo que falta, al SPSS, ¿sí? Ya tienen que estar viendo mi SPSS, ¿sí? Voy a donde dice analizar, comparación de medias, ¿sí? Ahí le dice, ¿no? Prueba T para muestras independientes, o sea, eso es prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver, prueba de medias, ¿sí? En la próxima clase que vamos a ver con paquetes, con datos, porque eso es muy común, comparación, lo que sea acá. Queda un punto importante que se llama regresión, que también vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Y después eso que le estaba hablando hoy de pruebas de normalidad, de aleatoriedad de los datos y otras pruebas por allí, que las pequeñas de rigor, ¿no? Como le digo, al menos es un curso para que usted más o menos se familiarice con el SPSS y tenga una idea, ¿no? De lo que son los métodos estadísticos y para qué le pueden servir estos métodos, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes más adelante o por su cuenta podrían ampliar, ¿no? El conocimiento sobre la estadística o sobre el paquete este, ¿sí? Y de esa manera contar, ¿sí? Con un background más o menos suficiente, sobre todo a nivel profesional. A nivel de tesis casi siempre le van a definir cuál es la metodología que va a usar, pero a nivel profesional conviene, ¿no? Contar con esos conocimientos porque casi siempre se aplica estadística, no importa dónde trabaje. Trabaja en salud, en la alcaldía, en ingeniería, o incluso como docente, pues, ¿sí? Eso va a ser importante aplicarlo allí. Pues bien, vamos a dejar los últimos minutos que queda para preguntas. Voy a hacer preguntas. Voy a comenzar ¿con quién? Con Henry. Henry. ¿Tiene alguna pregunta, crítica, sugerencia? Estamos abiertos. Henry, bueno, pasamos a Indira. Indira. Ah, ya Henry, ok, ajá. Sigue. Hola, hola, profe. Sí, yo voy a tratar de darle unos datos de mi tesis que estoy avanzando para Ajá. poder corroborar algunas cosas. A ver si podemos utilizar algunos datos míos. Si me lo envía, ahorita te doy mi correo, me lo envía allí para yo verlo en la noche y preparar la clase. Anota, ahorita voy a escribir el correo en el chat de una vez. Ok, muy amable, Entonces, gracias. me lo envía porque ya así trabajamos con datos reales y Sí, así sí, 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 sí. Es es correcto. mejor. Voy al chat, ahí voy a anotar mi correo, ¿no? Para todos, así, José Dávila, José. Ah, me tiene que escribir porque ahí me llega muchos datos, alumno del curso de estadística de ideos, para yo saber de qué se trata. Mm, Gmail.com, ahí lo envié. ok. Gmail.com, ahí está. José Dávila 2745 gmail.com, ¿no? Entonces vamos a seguir con el otro. Pero no tienes preguntas, vamos con Indira, que siempre pregunta y a ver. Dime, Indira, ¿tienes alguna pregunta que hacer? No, por el momento todo lo tengo claro. Perfecto. Con Nadia,
que no sé si había asistido a clases anteriores. ¿Tiene alguna pregunta, crítica, sugerencia? Estamos abiertos. Nadia. Si no, Raquel. Raquel. Sí, profesora, sí, me quedó claro solamente la parte de cuando mencionaba usted sobre Ajá. la data de personas, algo así, de muestra. ¿Usted se está refiriendo a la población o netamente a la muestra? No, en estadística todas las conclusiones se hacen sobre la población. Usted tiene que definir la población porque las conclusiones las tiene que hacer sobre la población. La muestra es cuando tú a nivel operativo vas a hacer el análisis. Ah, ya, profesor, sí, esa parte es lo que no entendía muy bien. Sí, o sea Ya, que tú en tu trabajo siempre vas a tener que definir variables, tienes que definir una población. Eso te lo pide siempre al inicio de la tesis, porque sí, las conclusiones las tienes que establecer sobre la población y simplemente tomas una muestra para hacer la parte operativa, lo que es los análisis y toda la estadística que apliquen en tu caso. sí, sobre la comprobación de hipótesis que usted estaba mencionando, esto que está indicando sobre la prueba T es en base a lo descriptivo, ¿verdad? Es a nivel descriptivo, los referimos es sobre todo cuando vamos a, o sea, eso es un área, digamos, dentro de la estadística que tiene que ver es con el modelo de la normal, o sea, describir en base a los parámetros a la distribución que se está usando. Ya la prueba de hipótesis es otro tema. Ah, ya, profesor, sí, perfecto, gracias. De nada. Bueno, señores, ya son las 3. Bueno, cualquier cosa, mañana seguimos. Espero que envíen sus datos y más o menos me den un contexto para ver de qué trata el asunto, por si, digamos, hacer mejor la explicación. Y bueno, nos veremos entonces mañana. Ha sido un placer, entonces hasta luego. Buenas tardes, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profesor. Hasta luego. de nada, hasta luego.